está aquí, es para ti, está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Buenas tardes, estimados estudiantes, o noches, dependiendo de la hora que nos vean. Bienvenidos nuevamente a esta clase de Sensopercepción. Recuerden que esta es una sesión pregrabada debido a las fiestas que tenemos de final de año. Hoy 31 de diciembre, para los que vean en su sesión. Espero que estén teniendo una muy feliz semana, que tengan muchos éxitos y pues esta ya sería nuestra última sesión de sensopercepción. La sesión pasada, en el pregrabado anterior, habíamos hablado sobre las actividades que vamos a realizar. Recuerden que son 2 actividades. Estas 2 actividades son un documento que vamos a realizar y un examen acumulativo de la unidad 1 y la unidad 2 del curso que hemos realizado. El día de hoy vamos a terminar de ver los tipos de percepción, vamos a iniciar a ver otras percepciones y acá finalizamos nuestro curso de sensopercepción. Entonces vamos a recordar un poco lo que habíamos hablado, que son los tipos de percepción. Estábamos hablando en la sesión pasada, hablamos de la percepción visual, estábamos hablando de la percepción visual, hablábamos de la percepción del contraste, que es la cantidad de luz que se percibe en un objeto, digamos, dentro de lo que es de día o de noche, o si hay luz o no hay luz. Y también hablábamos de la percepción del movimiento, de lo que eran los... ¿Nos está viendo la imagen? ¿Sabes algo de la imagen? Y así quedó. Listo. Entonces, como vieron, no se veía inicialmente la imagen, ya hicimos el cambio, ya ahora estamos viendo. Veíamos la parte de la percepción del contraste, que hablábamos de la cantidad de luz de un objeto, y hablábamos de la percepción visual, que es el movimiento que se percibe real o aparente de un objeto. Recuerden que el movimiento aparente es el movimiento de las imágenes, como la que veíamos en el video anterior. Recordarles también, esta percepción del movimiento tiene un propósito de supervivencia para las especies, para identificar, digamos, por ejemplo, objetos que vengan hacia nosotros, ¿cierto? Entonces, hablábamos del ejemplo del carro. Entonces, también encontramos otra percepción, que es la percepción del color. Esta es una de las que más reconocemos, sobre todo porque identificamos o conocemos personas que tienen problemas de daltonismo. Recordemos que el daltonismo es un problema donde no se distinguen los colores, que ya lo vamos a ver más adelante. En la percepción del color es la traducción de la luz en color, ¿cierto? Entonces, recordemos que la luz se percibe como una onda que llega al objeto y choca con él, y dependiendo pues de cada una de su composición física, los objetos van a transmitir un color. Por ejemplo, el color negro implica la ausencia de color. Dentro de su superficie no hay la composición para hablar de esto. De la percepción del color también hablamos de otros conceptos como la psicología del color, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la relación que hacemos entre los colores y las emociones, o lo que queremos percibir o demostrar a las personas con las que estamos hablando o discutiendo, ¿cierto? La forma como me he visto, los colores que utilizo, ¿cierto? Esto demuestra pues alguna emoción que yo quiera expresar, ¿cierto? Mucho de la psicología del color también implica que hay o se le asigna una emoción a cada uno de estos colores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el morado implica transformación, el rojo implica también parte de
bueno, digamos que de pasión en cuanto al querer hacer las cosas, ¿cierto? Al poner pasión en las cosas, no solo en la pasión erótica de la que nosotros hablamos. Este es uno de los casos, o bueno, de los ejemplos. Recuerden que esto no es una prueba es una prueba visual, pero sí quiero que veamos la imagen y nos tomemos un tiempo para identificar o para reconocer los colores, o perdón, los números que se identifican acá. Si ustedes han ido al optómetra, esta es una de las pruebas que se hacen para identificar si puede existir un problema de daltonismo. Entonces, para que vayan ustedes mirando y revisando los números que encuentran allí. Recordemos que dentro de la percepción del color estamos hablando de la traducción de la luz, ¿cierto? Recuerden que, por ejemplo, si están en un espacio donde hay mucha luz, pues obviamente no va a ser tan efectiva esta prueba, o por ejemplo que ustedes vean su reflejo en el computador, pues tampoco va a ser tan efectiva la prueba, pero con digamos que con esta imagen podemos identificar esos contrastes de color que se identifican o que se espera que cada uno de nosotros identifiquemos pues a través de nuestro campo visual. Por último, desde la percepción visual, o bueno, desde lo visual, encontramos la percepción de la profundidad, la distancia y el tamaño. Uno de los ejemplos que encontramos es este, ¿cierto? Que visualmente, cuando hacemos pruebas visuales, encontramos esta imagen, ¿cierto? Entonces, que nos dicen, bueno, ¿cuál es el más grande? Y después nos dicen, no, todos son iguales, sino que como la imagen se va cerrando, ¿cierto? Se ve una menor profundidad, entonces pues la imagen se va viendo más grande. Entonces, este es uno de los ejemplos que nosotros tenemos de profundidad, tamaño y distancia. La profundidad, digamos que nosotros percibimos el mundo en 3 dimensiones. O bueno, la profundidad es la que nos permite percibir el mundo en 3 dimensiones. Y la profundidad también nos permite identificar la distancia a la que esté un objeto con relación a nosotros, ¿cierto? Es decir, si ustedes hacen la observación de un objeto y entre más pequeño lo veamos, es que más lejos está de nosotros, ¿cierto? Entonces, hagan el ejercicio poniendo varias cosas, ¿cierto? Seguidas, a ver cómo cambian de tamaño una a una. Entonces, esto hace que nuestra percepción de la distancia sea dada por la profundidad, al igual que el tamaño. Un tamaño más grande, pues nosotros percibimos que el objeto está más cerca, mientras que un tamaño más pequeño, pues el objeto va a estar más lejos. Esto se combina también junto con la percepción del movimiento. Entonces, un vehículo que nosotros lo veamos lejos y que viene pequeñito, pero va creciendo, pues implica que 1, por velocidad, pues se está acercando rápidamente, y 2, qué tan cerca o qué tan lejos viene el vehículo con relación a nuestra posición. Dentro de la audición, vamos a encontrar 2 tipos de percepciones, la tonalidad o sonoridad, y pues ya la audición como tal. Cuando nosotros hablamos de tonalidad, la audición y el habla como tal. Cuando nosotros hablamos de tonalidad y sonoridad, pues hablamos de, la tonalidad se refiere a ordenar los sonidos en una escala de un extremo de graves y en otro de agudos, ¿cierto? O sea, que podamos identificar y diferenciar cada uno de esos tonos. Y la sonoridad, pues nos habla de la intensidad subjetiva, es decir, la percepción que yo tengo, o el atributo del sentido, como lo percibimos subjetivamente, que permite al oyente ordenar su magnitud sobre una escala de bajo o alto, ¿cierto? Entonces, recordar, la tonalidad nos habla de agudos y graves, y la sonoridad de altos y bajos, ¿cierto? Entonces, hablamos también de volumen que se relaciona allí.
Cuando hablamos de la percepción del habla, que esta también vamos a incluirla dentro de otras percepciones, el habla inicia desde la percepción auditiva, de una señal del habla hasta la comprensión de un mensaje, ¿cierto? O sea, la audición dentro de los desarrollos que nosotros veíamos, o bueno, de cómo se desarrollan los sentidos, veíamos que iniciábamos tacto, olfato, gusto y después la audición, ¿cierto? O sea, dentro del desarrollo de los sentidos. Cuando hablamos de la audición, entonces hablamos que cuando nosotros podemos percibir un estímulo auditivo, podemos dar una respuesta a este estímulo. Entonces, muchas personas que son sordas, entonces a veces se les dice que son sordomudas cuando han nacido o ha sido un defecto de nacimiento. Y no es que las personas sean sordomudas, es que recuerden que el desarrollar el habla va relacionado de que yo pueda percibir esas ondas sonoras. Entonces, al percibir yo esas ondas sonoras, pues puedo dar una respuesta igual. Recordemos que los niños cuando aprenden a hablar, aprenden por imitación, ¿cierto? Entonces, a veces muchos papás no reconocen que el niño tiene problemas de audición, sino hasta mucho tiempo después. Digamos, por ejemplo, cuando hay sonidos fuertes y el niño no se despierta, cuando se le habla y de pronto no presta atención, o sea, como que está muy ido, entonces ahí empezamos a hacer, se empiezan a hacer evaluaciones o exámenes para identificar esas señales de esos problemas de audición que puedan ocurrir. Esta percepción del habla, como les decía, los sonidos del lenguaje son escuchados, es decir, cada uno de nosotros en nuestro idioma comprendemos esos sonidos y esos sonidos se interpretan y se comprenden, se asimilan dentro de nuestro cerebro, se acomodan allí y empezamos a hablar de la comunicación lingüística, ya empezamos a utilizar las palabras y empezamos a imitarlas. Por eso los niños, cuando aprenden a hablar, entonces muchos papás empiezan, mamá, 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 di papá, y el niño pues a veces no lo comprende. Recordemos que a veces la primera palabra que el niño emula es papá, pues porque es la palabra que más dice la mamá, ¿cierto? Recordemos que mucho de la parte afectiva y de la parte del cuidador de los niños está dado por la mamá. Entonces, si la mamá empieza a decirle, mira tu papá, no sé qué, pues por eso los niños empiezan a decir más papá que mamá antes de tiempo, ¿cierto? Además, porque desde la parte fonética es más fácil decir pa que mamá, ¿cierto? Entonces, por el golpe y por la forma como se produce el sonido, pues se le va a facilitar también más al niño. Y por repetición. Entonces, las mamás generalmente empiezan, mira a tu papá, dile a tu papá, di papá, más que decir mamá. Entonces, a veces algunas mamás se molestan y les dicen, ay, pero ¿por qué aprende primero a decir papá y no mamá? Pues porque la mamá es la que le está diciendo, di papá, no di mamá. Entonces, ahí encontramos ese tipo de características dentro de la percepción del habla. Dentro de la percepción táctil, recordemos que lo táctil tiene que ver también con todo lo que es la propiocepción y es el reconocimiento o el percibir mis propios órganos y músculos, o sea, toda la parte interna de mi cuerpo y pues de quién soy yo físicamente, ¿cierto? De que yo pueda percibir cuando tengo un dolor de estómago, que yo pueda identificar cuando estoy agotada, digamos, por ejemplo, que troté mucho y estoy agotada, entonces tengo un desgaste en los músculos. Entonces, eso hace la propiocepción, que está muy relacionada con la percepción táctil. La percepción táctil y áptica, pues nosotros vamos a encontrar varias definiciones relacionadas con estas. Uno, la percepción táctil es la adquisición de información exclusivamente de los sentidos de la piel, ¿cierto? O sea, lo táctil es lo que yo puedo sentir con la piel, la presión, el dolor de mi piel que venga de afuera, y es esa sensación que yo tengo.
Y la áptica, bueno, para hablar de lo áptico tenemos que hablar de la kinestésica. La kinestésica es la información que se proporciona también desde los músculos y los tendones. Recordemos que la propiocepción habla de todo mi cuerpo, la percepción táctil de lo que es la piel y la percepción kinestésica de los movimientos de los músculos y los tendones. Y cuando hablamos de la percepción áptica, es la combinación de ambos componentes, de lo que es áptico, de lo que es táctico y lo que es kinestésico. Y pues ambas permiten la percepción del mundo, ¿cierto? Entonces, digamos, el ejemplo que les ponía, cuando estamos corriendo, por ejemplo, cuando hay quemaduras de segundo y tercer grado, pues ahí hay una percepción áptica porque es de ambos, ¿cierto? O por ejemplo, cuando nosotros nos golpeamos muy, muy fuerte o cuando hay una cortada, ¿cierto? Ahí llega esa percepción áptica porque es de ambos, del músculo y de la piel. Y dentro de la percepción táctil también vamos a encontrar la percepción del tiempo y de causalidad. Entonces encontramos que la percepción del tiempo es la noción del pasado, del presente y del futuro, ¿cierto? Nosotros podemos diferenciar ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, bueno, ayer almorcé, no me acuerdo qué almorcé, arroz. Entonces, bueno, ayer almorcé arroz. Y mañana tal vez almuerce otra cosa, ¿cierto? Diferente al arroz. Entonces mañana voy a almorzar pollo con papas. Listo. Pero yo sé que ayer fue un día, hoy es otro día, y mañana cuando hablo en futuro son acciones que no he realizado. Entonces, a través de las acciones que realizamos tenemos esa percepción de lo que pasó ayer, hoy, ¿cierto? El día de hoy y lo que estoy haciendo el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy estoy haciendo este pregrabado, pero el día de mañana ya no voy a estar haciendo ese pregrabado, sino que voy a estar haciendo otras cosas, y eso también depende de la planeación que nosotros tengamos. Mucho de lo que nosotros realizamos dentro de las intervenciones de desarrollo de hábitos, por ejemplo, de estudio, implica la planeación del tiempo. Y esa planeación del tiempo también hace que nosotros identifiquemos acciones que vamos a hacer en un futuro, o también la percepción de actividades que puedan ser divertidas y actividades que no. Por ejemplo, o un ejemplo que nosotros tenemos muy claro es, por ejemplo, la duración que tienen las actividades, ¿cierto? Y la expectativa que yo tengo con relación a esas actividades. Por ejemplo, actividades como que actividades que sean muy divertidas, no sé, imagínese una actividad que es muy divertida para usted, un viaje, por ejemplo. Usted se fue de viaje y se fue a San Andrés. Entonces se fue a San Andrés con su familia, se va a unos 3, 4 días, y cuando usted vuelve, usted dice, no, es que a esas vacaciones a mí se me pasaron supremamente rápido. Y pues parte de eso es por las expectativas que nosotros tenemos de las actividades que realizamos, si se cumplen o no se cumplen. Y también el tiempo está relacionado con la parte emocional, ¿cierto? Cómo me siento yo cuando estoy realizando una actividad. Entonces, que al realizar esa actividad, pues si yo me siento bien o yo me siento feliz y contento y lo relaciono con esa felicidad. Mientras que si estamos realizando una actividad que sea aburrida, que nosotros no queramos estar, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a las clases en el colegio, que el día se hacía larguísimo, pero porque estábamos aburridos y había materias que no nos gustaban, sobre todo con las materias que no nos gustaban, eran las que más el tiempo se hacía largo, y nuevamente se relaciona con la parte emocional y con las expectativas, con el agrado y el desagrado de lo que yo esté haciendo. También se relaciona con la atención. Entonces, por ejemplo, si usted durante cada una de las sesiones está prestando atención y está atento y está relacionando las cosas que está haciendo, pues se le va a pasar muy
lento el tiempo, mientras que si usted está distraído y está haciendo otras cosas, entonces pues se le va a pasar el tiempo mucho más despacio. También se le puede pasar rápido a usted cuando está en una sesión y está haciendo otras cosas y usted ya se acabó, así pasó el tiempo de rápido, pero el tiempo realmente, la medida y la unidad de tiempo siguen siendo las mismas, segundos, minutos, horas, pero ya la percepción de nosotros de ese tiempo pues va a variar dependiendo de lo que les decía, la atención, la emoción y las expectativas que tengamos frente a las actividades que estemos realizando. Otra percepción del tiempo es la causalidad, y es decir, los acontecimientos que son sucesivos, en tiempo y espacio, que son cercanos, ¿cierto? Y también tiene que ver con las experiencias anteriores. Entonces, si usted dentro de su experiencia anterior de una situación, por ejemplo la Navidad, ¿cierto? La Navidad nosotros sabemos que dependiendo de las costumbres que cada uno de nosotros tengamos en casa, entonces les voy a contar la costumbre en mi casa. Entonces, bueno, se empiezan a listar los regalos, porque nosotros somos muchos, somos una familia numerosa, se empiezan a empacar los regalos una semana antes, entonces ya hay una anticipación. O por ejemplo, nosotros ya sabemos que como viene Navidad hay que empacar muchos regalos, pues muchos regalos de, por ejemplo, mamá, papá y nosotros como hermanos que nos damos muchos regalos, entonces hay que empacar muchos regalos y empezamos una semana antes. Y ya, por ejemplo, que si se hizo tarde o tuvimos que hacer muchas cosas, por ejemplo, que estuviéramos trabajando algo y no pudimos hacer como ese empacar regalos para que no nos cogiera la medianoche empacando, entonces pues ya sabemos que al otro día hay que hacerlo. El día anterior hay que hacerlo para que cuando llegue la noche pues podamos anticiparnos a la festividad. ¿Qué otra cosa se hace en mi casa? Bueno, ya, digamos que el día anterior no estuvieron los regalos porque siempre sucede, nunca están los regalos porque siempre tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, generalmente con mi hermana, pues por ahí tipo 9, 10 de la noche todavía empacando cosas y empacando regalos. Sobre todo si vienen mis sobrinos o si vienen los hijos de mis primas, pues más porque pues los regalos y las cosas que se les dan a los chiquitos. ¿Qué más hacemos nosotros el 24? Más o menos ya a esa hora, antes de que llegue la medianoche, empezamos a alistarnos porque hay que esperar a la medianoche. Si ustedes son religiosos, pues saben que uno reza la novena antes de, bueno, ya llega la medianoche, se reparten los regalos y hay una cena de Navidad. Entonces, todo eso son eventos de causalidad, ¿cierto? Que son sucesivos en tiempo y en el espacio. Que en este momento, digamos, por ejemplo, yo lo vea como un día muy lejano, en ese momento que estoy haciendo el pregrabado, pero ya en el momento que suceda, pues yo ya sé que, bueno, va a pasar esto, y podemos anticiparnos a situaciones. Encontramos que hay diferentes percepciones de causalidad, una es la mecánica y otra es la cualitativa. La mecánica pues tiene que ver que son situaciones de desplazamiento, una van detrás de otra. Por ejemplo, esa causalidad mecánica la vemos también cuando estábamos en el colegio, y en el colegio sabíamos que venía una clase detrás de otras, ¿cierto? Entonces hay una causa ahí, o hay un acontecimiento que sigue uno detrás del otro. Y hay causalidades cualitativas que tienden a aparecer o desaparecer. Pasa mucho con las relaciones afectivas y lo que vivamos con las personas. Y bueno, esto dentro de la percepción táctil. Ya encontramos también dentro de las percepciones químicas, pues la percepción del olfato y la percepción del gusto. Esto ya lo hemos hablado, digamos que en varias ocasiones. El gusto y el olfato siempre van a estar relacionados al sí mismos, al estar conectados dentro de las cavidades y pues por el efecto químico que hay. Recordar que el efecto, la percepción olfativa nos permite a nosotros también tener o tiene una relación de supervivencia, que cuando hay olores que son pútridos o olores que son
bueno, que son feos para nosotros, que no los percibimos bien, estos pues nosotros no vamos a ingerir una comida que tenga un olor desagradable, por ejemplo. También que el olfato o las sustancias químicas de la comida pues hacen que nosotros percibamos mejor el sabor, que esto ya se explica o se explicó en la sesión de las vías sensoriales. Y ahora vamos a ver otras dos percepciones, digamos que dentro de las otras percepciones que vimos están, me voy a ir acá, la percepción del tiempo, la percepción de causalidad y la percepción del aula, ¿cierto? Entonces ya vamos, dos percepciones adicionales a las percepciones que nosotros normalmente conocemos y que ya se han abordado en los diferentes espacios que hemos realizado. La primera percepción de la que vamos a hablar dentro de esas otras percepciones es la percepción social. No sé si ustedes recuerdan cuando les estaba hablando del ejemplo de los elefantes y hablábamos de esta percepción pues muy por encima. Y esta percepción social es la percepción de la realidad influenciada por los factores sociales y culturales, ¿cierto? Que rodean al individuo. Entonces, esta percepción, cuando hablamos de la influencia social y cultural, pues también vamos a ver los cambios que hay dentro de algunas situaciones sociales. Un ejemplo que tenemos claro es cuando los papás le dicen a uno, no, es que en mis tiempos los hijos hacían más caso o eran más educados o bueno, nos empiezan a hablar de esas diferencias de antes y después socialmente. Por ejemplo, tenemos un antes y un después de cuando empezó a hacer toda la globalización y empezamos a hablar del internet, de tener acceso a más información, cuando llegaron los celulares inteligentes. Entonces tenemos un antes y un después. Tenemos de los migrantes digitales y hablamos también de nativos digitales. Entonces, es decir, los chicos que han nacido pues más o menos después del 90 para arriba, que son nativos digitales. Cuando ellos ya nacieron, pues ya existía toda la parte del internet. Ellos no saben o no van a conocer lo que es no tener internet, por ejemplo. Nosotros somos migrantes digitales porque cuando nacimos, pues no había toda la tecnología que hay. Y podemos, digamos que tenemos unas herramientas diferentes a las que tienen ahorita nuestros chicos, ¿cierto? Nuestros hijos o nuestros sobrinos o los niños de ahora, como los llaman comúnmente. O bueno, ya los niños de ahora ya son adolescentes de ahora, casi adultos algunos. Esta percepción social habla también de, pues, que es activa. Nosotros, por muy asocial que seamos, porque no nos guste la gente, porque no nos guste salir mucho, porque no frecuentemos los sitios que frecuentan socialmente todas las demás personas, pues implica que nosotros también somos activos dentro de esa percepción social, ¿cierto? Recordemos que una persona social es que está fuera de la sociedad o que quiere estar fuera de la sociedad o de las características sociales que están en ese momento. Entonces, ahí vamos a encontrar que también la percepción social es selectiva. Nosotros no nos relacionamos con todas las personas de la misma forma. Y vamos a encontrar que desde esa percepción social también encontramos factores que influyen en cómo yo me relaciono con los demás. Por ejemplo, cómo se relaciona usted con su familia, cómo se relaciona con su pareja, cómo se relaciona con sus amigos o sus amigas, cómo se relaciona usted con sus jefes, con sus compañeros de trabajo que no son amigos. Entonces, esa percepción social también va a ser muy selectiva. También influye mucho en la parte de las clases sociales. Entonces, el lugar donde usted vive, donde, digamos, por ejemplo, si ustedes viven en la parte de Antioquia, o si ustedes viven en la parte de la costa, o si viven en Bogotá, o si viven en Pasto. Entonces, esa percepción también va a ser muy diferente. Y una característica importante es que es personalizada, ¿cierto? Yo puedo estar en mi vínculo familiar
¿cierto? Y tener una percepción social de mi vínculo familiar, pero también tengo unos amigos que pueden no estar ligados a ese vínculo familiar y puedo tener unos compañeros de trabajo que no están relacionados ni con los amigos ni con la familia. Entonces, en cada uno de esos espacios, pues usted tiene una percepción de lo que está sucediendo. Entonces, por eso encontramos que va a ser personalizado. Y por último, es la percepción social también hace que nosotros emitamos juicios sobre las personas. ¿En qué sentido? En que si hay algo que no me gusta o que no me parece, entonces pues voy a empezar a pensar que esa persona por, no sé, por su orientación sexual, por su trabajo, por su color de piel, entonces puede ser buena o mala. Digamos que acá ya empezamos a entrar un poco también en la parte de los valores sociales que son comúnmente compartidos y pues el juicio que emitimos sobre las personas. Esta percepción social, digamos que yo les traje esta imagen porque es el ejemplo más claro de lo que nosotros tenemos de percepción y es desde dónde me paro yo para juzgar algo, ¿cierto? Si solo desde lo que yo veo o desde lo que ve la otra persona. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que cuántas cuadrículas ve. Entonces uno nos dice 3 y el otro nos dice 4. Entonces, pues porque si lo miramos desde acá, son 4. Si lo miramos desde arriba, son 3. Entonces, pues ahí ya vemos cómo va a cambiar esa percepción desde un campo a otro, ¿cierto? Desde donde yo me pare, va a cambiar. Y por último, encontramos esta percepción musical, que más que hablarles yo, vamos a hablar del efecto de la música en el cerebro y vamos a concluir con este video. ¿No se está escuchando? Espérame un momento. Entonces, ahí dejé de compartir. Y no sé si yo al compartir acá. Ok. Ok. Ah, ya, sé por qué. Ay. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? A simple vista puede parecer que están calmados y concentrados, leyendo la música y ejecutando los movimientos precisos y requeridos, pero por dentro de sus cerebros está ocurriendo una fiesta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro, estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET. Se conectan las personas a estas máquinas y al leer o resolver problemas matemáticos se activan las correspondientes partes del cerebro donde se puede observar actividad. Cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, sorprendentemente vieron fuegos artificiales. Se iluminaban múltiples zonas del cerebro a la vez conforme procesaban el sonido. Los separaban para entender los elementos como la melodía y el ritmo, y luego los unificaban nuevamente. Una experiencia musical. Nuestros cerebros hacen todo eso en tan solo una fracción de segundo, entre que escuchamos la música y empezamos a seguir el ritmo con los pies. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en una explosión. Resulta que escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como en cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades.
También combina la precisión lingüística y matemática, para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, mientras que el hemisferio derecho se encarga del contenido nuevo y creativo. Por estas razones se ha encontrado que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, que es el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. Esto podría permitirle a los músicos resolver problemas de manera más eficaz y creativa, en contextos académicos y sociales. De hecho, los músicos presentan funciones realzadas de memoria, crean, almacenan y recuperan recuerdo mucho más rápida y eficientemente, sabiendo que hacer música implica también elaborar y comprender su mensaje y contenido emocional. Los músicos a menudo tienen niveles más altos de funciones ejecutivas, una categoría de tareas interrelacionadas que abarcan planificación, formulación de estrategias y atención al detalle, una etiqueta conceptual, una emocional, una de audio, una de contexto, como un buen motor de búsqueda en internet. ¿Cómo sabemos que esos beneficios son distintos de la música y no de, digamos, los deportes o la pintura? ¿Podría ser que las personas que se dedican a la música ya fuesen más inteligentes de por sí? Los neurocientíficos han explorado esos temas, pero hasta ahora han hallado que los aspectos artísticos y estéticos de aprender a tocar un instrumento musical difieren de cualquier otra actividad estudiada, incluyendo otras artes. Esta investigación reciente sobre los beneficios mentales de tocar música nos ha permitido comprender mejor la función mental, revelando los ritmos internos y la interacción compleja que componen la orquesta increíble de nuestro cerebro. Música, maestro. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Digamos que nos permite identificar o tener claridad frente a este proceso de... Esto no pasa. A este proceso de la percepción musical y cómo se ve esta dentro de nuestro cerebro. Ahora espérenme un momento que no puede pasar la presentación. Ah, listo, perfecto. Listo, entonces, ay, no sé cómo pasar esta diapositiva. Ay, me salté, listo. Ok, dejémoslo ahí. Entonces, la percepción musical, rápidamente y para finalizar, hablamos que, como nos mostraban en el video, hay respuestas fisiológicas del sonido y estas respuestas hacen que se activen diferentes estructuras cerebrales, como nos explicaban en el video, y estas estructuras también se relacionan con otros aspectos como lo visual, el movimiento, con la parte del lenguaje y la percepción musical. Digamos que no sé si ustedes recuerdan anteriormente cuando se hablaba de inteligencia, las personas que se dedicaban a la música o a los deportes eran personas que se consideraban o que tenían habilidades para la música y los deportes como que se consideraban inferiores intelectualmente, mientras que ahorita el desarrollar, o bueno, con estudios se ha identificado que el desarrollar experiencias musicales o experiencias deportivas también ayuda a que se desarrollen procesos, digamos, de lenguaje o procesos de aprendizaje que le permitan al niño tener un mayor conocimiento. Por ejemplo, cuando hablaban anteriormente del efecto Mozart, era precisamente por eso, porque es permite una activación cerebral mucho mayor. También la música, o desde la percepción musical, se potencian los sentimientos de la persona. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos o reconocemos canciones que nos gustan o que nos recuerden a alguien, o que tienen una letra que a nosotros nos guste, bueno, y diferentes percepciones de la música que nosotros tenemos. Recordemos que esta percepción también es subjetiva, depende de sus gustos, depende de la letra y de cómo se siente usted en ese momento. La música, por ejemplo, es un fruto colectivo, o sea, esto no surge simplemente de una persona, sino varias personas que crean, que crean o que interpretan diferentes instrumentos. Pasa mucho con la música clásica, pues que no es solo un instrumento interpretando la música, sino que debe haber toda una orquesta ejecutando los movimientos que existan allí para generar una pieza. La música
fomenta la creatividad, la imaginación y la fantasía, y aparte de eso es una fuente de comunicación, de experiencias estéticas y una expresión de lo que es el ser humano. Con esta última percepción vamos a dar por finalizado este curso. Espero que hayan tenido unas muy felices fiestas, que tengan muchos éxitos dentro de lo que ustedes vayan a hacer, y nos vemos en un próximo curso de lo que es este programa de psicología. Muchos éxitos. Hasta luego.